Entonces vamos a empezar con la primera frase del día de hoy. La semana pasada nos quedamos en el ciclo de las creencias y cómo se creaban las creencias en base a la acción y cómo tú iniciabas todo ese proceso de la acción. Así que ahora en la parte 2 vamos a iniciar con las 7 mentiras del éxito, que son básicamente las creencias que toda persona de éxito tiene, y podemos decir que de cierta forma son el común denominador en creencias con respecto a las personas de mayor éxito en el mundo. ¿Listo? Entonces la primera, ya sabemos, estas son una de las más populares también. Creencia número 1: todo ocurre por su motivo y razón, y todo puede servirnos. Entonces esta creencia está muy relacionada con las otras también, pero entendamos de que todo siempre sucede por su motivo y por su razón. Es una buena creencia porque además de que en ese momento quizás no sabemos de por qué nos suceden las cosas, en un futuro nos damos cuenta si es que consideramos esta creencia. ¿Por qué? Porque si al momento de si nos sucede algo y no entendemos que esto es un motivo, tiene una razón, o quiere que aprendamos algo, esto siempre es por algo bueno, nos pasamos al lado del victimismo, y en el lado del victimismo no siempre suceden las cosas bien, ¿verdad? ¿Por qué me sucede esto a mí? Es muy diferente a para qué me sucedió esto, ¿no? Entonces, todo ocurre por su motivo, su razón, y todo puede servirnos. La primera creencia o la primera mentira del éxito, como lo menciona Tony Robbins. Creencia número 2: no hay fracaso, solo resultados. Una de las presuposiciones más clásicas y más antiguas de lo que es programación neurolingüística. No hay fracaso, solo resultados, lo que quiere decir, como explicamos en programas anteriores, siempre estás teniendo resultados. Solo que algunos son deseados y otros son no deseados. Una persona con obesidad sí está teniendo resultados. Tiene resultados de obesidad y tiene una estrategia para tener obesidad, ¿cierto? Tiene resultados de obesidad. Si quiere cambiar sus resultados, tiene que cambiar su estrategia, ¿no? Entonces ese es el sentido de no hay fracasos, solo hay resultados. Luego vamos con la creencia número 3: asumir la responsabilidad pase lo que pase. Este es otro atributo de los grandes líderes y triunfadores. Asumir la responsabilidad pase lo que pase. Lo que diríamos en programación neurolingüística, causa-efecto, la fórmula de empoderamiento. ¿Te conviene hacerte responsable o te conviene victimizarte y decir, todo me sucede a mí, no sé por qué me pasa a mí, por qué esto a mí? En vez de, todo sucede porque es mi responsabilidad, yo soy responsable por todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces asume la responsabilidad pase lo que pase. Siempre. Ahora, recuerden que este libro fue creado más o menos en el 80-85, no recuerdo muy bien. Pero en ese momento existían las creencias de que yo asumo la responsabilidad de lo que me sucede, pero hoy podemos saber a ciencia cierta de que cuando uno asume la responsabilidad de lo que le sucede, de pronto los bioquímicos de empoderamiento empiezan a tomar control y por tanto va a tener más posibilidades para poder tomar acción, para poder tener momentum, para poder acceder a sus recursos, seguir avanzando y tener más éxito. Entonces, no hay forma de que tengan éxito si no asumen su responsabilidad por lo que sucede, ¿sí? Esto sucede en los matrimonios, en las sociedades, en los objetivos. Si en un matrimonio hay una persona que no asume su responsabilidad y que no sabe que ha contribuido en el problema que está existiendo ahora, entonces va a haber problemas, ¿sí? Entonces, asumir la responsabilidad es que en todo problema que tú tengas, siempre asumes la responsabilidad, ¿sí? No se trata de, bueno, yo voy a asumir mi responsabilidad, pero que él me pida perdón primero. No, eso no va a pasar. No estás asumiendo responsabilidad. Asumir responsabilidad significa realmente considerar y hacerte las preguntas que de cierta forma tú te pongas a pensar y digas, bueno, ¿cómo he contribuido a crear este problema? ¿En qué parte y cómo yo he podido co-crear esto, ¿no? Y ahora sabemos que por leyes de física cuántica nosotros estamos creando todo lo que siempre sucede, y además nosotros atraemos lo que nos sucede, y además también nosotros co-creamos, porque todo lo que pueda suceder o los problemas que podamos tener en el exterior es una proyección de nuestro interior, como lo hablamos en el Congreso de Ciencia del Éxito, ¿verdad? Entonces es importante tener esto en cuenta. Creencia número 4: no es necesario entender de todo para poder servirse de todo. Esto es importante porque muchas personas planean o ejecutan o piensan en querer aprenderlo todo para recién empezar a sentir la confianza con respecto al uso de todo. Entonces, ahí vienen los equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, no es necesario entender de todo para poder servirse de todo. Simplemente tener un entendimiento general o un entendimiento abstracto unido por propósito te puede ayudar a generar equipos de alto rendimiento, ¿no? Bastante importante entender eso porque, créeme, muchas personas dicen, cuando lo sepa todo recién voy a empezar a tomar acción, y esa fórmula no funciona, ¿no? Creencia número 5: nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Eso lo sabemos.
no hay forma de tener éxito si no tenemos un gran equipo humano, ¿no? Porque la potencialidad se da en base a un conjunto, a un equipo de personas que están unidos hacia un mismo objetivo y creando las posibilidades y alineados hacia un mismo objetivo. Creencia número 6, el trabajo es un juego. Esta es una de las creencias de que es como deberíamos considerar trabajar, porque también es un conflicto. Muchas personas que piensan, ay, tengo que trabajar. Entonces, si de cierta forma estás pensando de esa forma y no te diviertes con lo que haces, deberías estar cuestionándote si estás en el lugar correcto, ¿no? Entonces, el trabajo es un juego. Es por eso que es importante definir lo que realmente quieres, para que cuando trabajes sientas que realmente estás haciendo lo que quieres hacer y luego puedas tomarlo como un juego, ¿no? Como había una persona que dijo en algún momento, Mark Twain dijo, yo no trabajo, en realidad para mí esto no es trabajo, es como si estuviera jugando todos los días, ¿no? Entonces es importante tener esto, ¿no? Como dice, el secreto del éxito está en convertir la vocación en vacación, ¿no? En vez de lo que me gusta, me gustaría hacer esto todos los días y lo haría gratis, ¿no? Entonces, importante entender esa creencia también. Y la creencia número 7 es, no hay éxito duradero sin una entrega personal. Eso lo sabemos todos. Cuando tú vas y tú inicias un proyecto y dices, voy a intentar a ver si esto me sale bien, y si me va bien, pues sigo haciéndolo. Mejor no salgas, mejor no vayas, porque probablemente va a fracasar el plan que tienes tú con respecto a ese. Si vas a hacer algo, corre al 100%, ¿no? Todo lo que tiene que pasar va a pasar, todo lo que debe de pasar va a pasar, es la ley de Murphy. Entonces, si tú realmente tienes que generar esa confianza y esa certeza de que vas a empezar a tomar acción al 100% y que vas a crear el resultado que estás buscando. Si vas a ir para intentar hacerlo y vas para probar algo, mejor no vayas, porque probablemente no vayas a tener los resultados. Y como lo explicamos en el programa anterior, ¿qué pasa cuando haces eso? Simplemente te convences y, por ejemplo, dices, voy a probar a hacerlo. Entonces vas y lo haces y no tienes resultados y dices, ya ves, sabía que esto no era para mí, y que generas una creencia limitante, entonces nunca más lo intentas y se acabó. ¿Listo? Y se genera una espiral descendente que te arraigas el fondo con respecto a una creencia limitante, ¿no? Porque simplemente tú co-creaste esa creencia limitante al ir con la mitad de tu potencial, si es que podemos decir a la mitad de tu potencial, ¿no? Entonces, importante entender. Bueno, con eso hemos empezado el programa. En realidad eso es bastante fácil de entender. No quiero entrar mucho en lo que son creencias, porque las creencias pueden ser interpretadas por diferentes personas y tener diferentes significados dependiendo de su modelo del mundo, ¿no? Pero siempre es bueno considerar, y acabo de empezar con algo más simple, y ahora sí entramos con lo que es programación neurolingüística puro. Esto es importante. En este capítulo hablaremos de hallar remedios. Hasta ahora nos hemos referido a lo que usted debe cambiar si desea que cambie su vida. ¿Qué clases de estados le confieren poderes y qué otros le dejan paralizado? Ahora vas a aprender cómo cambiar tus estados de modo que puedas producir lo que quieras, siempre que quieras. Esto es importante, ¿ah? Esto es importante. Ahora va a aprender usted cómo cambiar sus estados de modo que pueda producir lo que quiera, siempre que quiera. Importante. Suena como una rima, pero en realidad es bastante importante que vamos a empezar a entender en este capítulo. Por lo general no es que las personas carezcan de recursos, sino que carecen de control sobre sus recursos. Entonces no hay personas sin recursos, sino estados sin recursos, una presuposición de programación neurolingüística. Este capítulo le enseñará cómo asumir ese control, cómo sacarle más jugo a la vida, cómo cambiar sus estados, sus actos y por consiguiente los resultados que produce en su organismo, y ello en cuestión de instantes. Importantísimo. Entonces, todos entendemos esto cuando hablamos del modelo de comunicación en programación neurolingüística. La fisiología o los estados involucran o tienen impacto directo con lo que es el comportamiento. Si queremos cambiar un comportamiento, tenemos que cambiar el estado en el que estamos. Ahora, los estados en los que estamos están muy influenciados, ya sea por las representaciones internas, ya sea las imágenes que tienes, los sonidos que tienes o las sensaciones, y también por tu fisiología, ¿no? Entonces sabemos que Anthony Robbins trabaja mucho con lo que es la fisiología, porque la fisiología te lleva a estados de recursos, y en estados de recursos puedes tener comportamientos que te van a ayudar a tener mucho éxito, ¿no? Es importante porque en programación neurolingüística ya existe este flujo. El modelo de cambio que yo enseño y que enseña la PNL, programación neurolingüística, es muy diferente al que utilizan las escuelas terapéuticas. Escuchen esto muy bien.
El canon terapéutico, que es una mezcla de diferentes escuelas, ha llegado a ser tan conocido que es casi un lugar común. Entre muchos terapeutas está difundida la creencia de que para cambiar uno tiene que retroceder a ciertas experiencias negativas, profundamente arraigadas y vivirlas otra vez. La idea es que las experiencias negativas de la vida se acumulan dentro de las personas como un líquido dentro de un recipiente. Es algo que ya sabemos el día de hoy, ¿verdad? Hasta que finalmente no hay cabida para ellas y se desbordan o revientan. Según dicen los terapeutas, la única manera de establecer contacto con ese proceso es volver a experimentar aquellos hechos y aquellos sinsabores para tratar de liberarse de todo de una vez. ¿Sí? Básicamente es lo que existe en la terapia tradicional o en la terapia antigua, en donde creen que asociando a la persona en el problema, asociando a la persona en sus eventos traumáticos, creen que tienen una resolución del conflicto, y no es así. Lo que hacen es la maxificación de la emoción negativa, lo que implica que la persona se asocie mucho más al problema y sea mucho más susceptible emocionalmente a ese estímulo, a ese recuerdo o a esa memoria, ¿no? Esto es bastante importante porque incluso para las personas que hacen hipnosis de regresión y de pronto en la hipnosis de regresión regresa a un evento traumático, es lo peor que pueden hacer, y hay muchas personas que hasta hoy en el año 2020 siguen haciendo eso, y eso es un problema. Las personas normalmente salen más traumatizadas cuando sucede esto. ¿Por qué? Porque cuando uno está en hipnosis, está en trance. Cuando está en trance, ya no tiene la facultad crítica, se sobrepasa la facultad crítica, lo que quiere que la persona no va a tener filtros de protección, lo que quiere decir la mente consciente. Lo que quiere decir que cuando la persona está en trance y está por lo menos en un estado teta, va a recordar, pero va a recordar y se va a asociar al problema. Y cuando se asocia al problema, entra a experimentar y lo siente 10 veces más el trauma de cuando está de forma consciente, lo cual hace que tengas mucho más problemas con respecto a esa memoria. Entonces, las regresiones de hipnosis que hacen no hagan eso, no les recomiendo que hagan eso. El internet está lleno de eso, pero la persona tiene más problemas, la persona sale más traumatizada después del proceso. Por eso es que Milton Erickson nunca lo hacía. Siempre trabajaba del presente hacia el futuro, construía recursos en el estado presente y las soluciones en base al sugestionamiento que él podía instalar y a las metáforas que él podía hacer con respecto al futuro, ¿no? Entonces, ténganlo mucho en cuenta porque ese es un problema. Las regresiones con hipnosis no se las recomiendo, y es justamente terapia tradicional, terapia antigua, ¿no? Toda mi experiencia me dice que esta debe ser una de las maneras menos eficaces para ayudar a las personas en dificultades, ya lo sabemos. En primer lugar, cuando se obliga a un individuo a retroceder, a volver a vivir algún trauma tremendo, se le está sometiendo a una de las experiencias más penosas y de mayor desvalimiento en que uno puede encontrarse. Ahora bien, cuando se pone a alguien en condiciones de desvalimiento, disminuyen mucho sus posibilidades de producir nuevos comportamientos y resultados desde el pleno dominio de sus recursos. Incluso es posible que ese planteamiento refuerce hábitos psicológicamente, estados neurológicos de limitación y dolor. En el futuro será cada vez más fácil desencadenar tales estados. Cuanto más revive una experiencia, más tenderá a repetirla otras veces. Tal vez por eso los terapeutas tradicionales tardan tantísimo tiempo en obtener algún resultado. Miren qué importante es tener esto en cuenta. Entonces, no conviene hacer repetir las emociones en el pasado a las personas, y muchas personas que hacen hipnosis de regresión, incluso cuando aplican, digamos que hacen una mala aplicación de lo que es programación neurolingüística y hacen una línea del tiempo en el piso y empiezan a caminar sobre su línea del tiempo y van hacia el pasado y asocian a la persona en el trauma, no es tan conveniente, ¿sí? Y eso lo sabemos que no funciona. Si alguna vez, imagínense ahora lo sabemos, porque ahora sabemos que en Timeline Therapy uno de los principios que utilizamos es de que las personas que repiten el evento negativo, repiten la emoción negativa relacionada a los eventos negativos, entonces ese evento es como un vaso, entonces se va llenando de emoción negativa hasta que simplemente luego explota. Entonces, si le haces repetir el evento, estás llenando el vaso emocional, por tanto en cualquier momento ese vaso va a explotar emocionalmente hablando, ¿no? Y es cuando las personas pierden el control, no se pueden controlar, simplemente estallan en pánico, en tristeza, se ponen a llorar y todo eso. Así que es importante tener esto en cuenta.
¿Sí? Ahora ya lo sabemos a ciencia cierta cómo funciona esto, ¿no? Todo lo que es psicología energética, la epigenética, todo lo que es la inteligencia emocional que está demostrada ahora por la ciencia y lo que usamos en Timeline Therapy, sabemos de que esto funciona así, pero recuerden que estamos hablando de un libro que se escribió probablemente en el año 85 o hace 20 años, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, Richard Bandler y John Grinder se dieron cuenta de esto porque Milton Erickson no hacía eso. Milton Erickson trabajaba sobre el presente y hacia el futuro. Tengo algunos amigos terapeutas, son gente que se preocupa sinceramente por sus pacientes. Creen que lo que hacen con ellos les sirve de ayuda, y así es. La terapéutica tradicional produce resultados, pero la cuestión es, ¿no podrían obtenerse los mismos resultados con menos dolor para el paciente y en menos tiempo? La respuesta es que sí. Si modelamos las acciones de los terapeutas más eficaces del mundo, que fue precisamente lo que hicieron Bandler y Grinder, en realidad, una vez se entienden los fundamentos básicos de cómo funciona el cerebro, uno puede convertirse en su propio terapeuta y consejero psicológico. La terapia queda superada desde el momento en que uno puede cambiar cualquier sensación, emoción y comportamientos propios en cuestión de instantes, ¿no? Entonces, recuerdan eso muy bien porque ahora en programación neurolingüística, una de las presuposiciones que sale después de todo esto es de que tú puedes generar o tú estás en control de tu mente y por ende de tus resultados y tú puedes generar los estados o cambiar tus estados ahora. Tú puedes decidir ser feliz ahora y sentir felicidad ahora. Tú puedes decidir sentir empoderamiento ahora y estar empoderado ahora. Tú puedes decidir sentir agradecimiento y estar en un estado de agradecimiento ahora. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu estrategia, cambiar tu enfoque, cambiar tus representaciones, aumentarle color, aumentarle brillo, asociarte al evento o simplemente recordar eventos vívidos del pasado o cambiar tu fisiología. Tú tienes el control para poder hacer esto, pero es importante porque muchas de las presuposiciones que luego estudiamos en programación neurolingüística está basada en el modelado que hizo Richard Bandler y John Grinder en esos momentos, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta y es por eso que la programación neurolingüística avanzada en el Ciencia del Éxito tuvimos a Adriana James, que es la co-creadora junto con Tad James, la co-creadora de Timeline Therapy y PNL Avanzado, que es justamente, tienen más de 35 años en el campo y Adriana James estuvo con nosotros en el Congreso Internacional de Ciencia del Éxito. Y cuando estuvimos haciendo un poco la entrevista, porque le hice algunas preguntas con respecto a esto, porque es una gran amiga, es mi mentora también, esa es una de las ventajas que tiene programación, Timeline Therapy, ¿no? Porque Timeline Therapy te libera de cualquier emoción negativa, de cualquier evento negativo del pasado, sea entre los 0 o los 7 años o incluso antes, y no es una tecnología asociativa. No es una terapia de exposición. Tú no expones al trauma, sino tú flotas por la línea del tiempo y estás disociado. Esa es la diferencia y por qué Timeline Therapy es una de las mejores técnicas, o por no decir la mejor técnica para liberarte de eventos negativos del pasado. Para mí también lo es, ¿no? Y también como lo dijo Adriana y Tad James. Entonces es importante entender eso en cuenta. Cuando tú haces PNL y lo haces todo en una línea del tiempo y caminas tu línea del tiempo y vas al pasado y te encuentras con el trauma, créanme, ustedes no quieren hacer eso con sus clientes porque lo van a asociar más al problema y es más, el cliente va a estar temblando de miedo y del trauma y va a estar llorando simplemente porque lo llevaste al evento traumático, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con eso. Es por eso que es mucho mejor aplicar Timeline Therapy. Ahora, la PNL contempla la estructura, no el contenido de la experiencia humana. Esto es interesante, ¿ah? La PNL contempla la estructura, no el contenido de la experiencia humana. Es por eso que solo queremos saber cuál es la estrategia que corre la persona, más no el contenido, la historia o el mapa de la persona. ¿Listo? Si bien desde un punto de vista personal podemos simpatizar con ella, en realidad lo ocurrido nos importa un rábano. Esto lo voy a leer muy bien porque esto lo discutimos mucho en los entrenamientos, cuando estamos en los entrenamientos de PNL y de coaching, que hay una afirmación y hay un marco del acuerdo y es justo lo que cuando iniciamos el entrenamiento y una de las frases de Tad James que dice, bueno, quiero que sepas de que el trabajo que esté haciendo yo contigo tiene todas las mejores intenciones para que te pueda ayudar a ti y que pueda solucionar tu problema. Así que si en algún momento te tengo que cortar o si en algún momento tienes las ganas o quieres insistir conmigo sobre tu problema, quiero que sepas que tu problema no es de mi interés, sino lo que a mí me interesa es el cómo lo haces. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo es tu imagen? ¿Qué te dices a ti misma? ¿Cuál es tu fisiología?
¿no? ¿Cuáles son las representaciones internas que tienen? ¿Tienen brillo o son a blanco y negro? ¿Tienen color o son blanco y negro? ¿Están opacos o están brillosos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante porque a veces una persona... por eso es que tienes que tener rapport también, pero como lo dice Tony Robbins, si bien es cierto desde un punto de vista personal podemos simpatizar con ella, en realidad lo ocurrido nos importa un rábano. Y es cierto, ¿por qué? Porque el problema que tenga la persona es su problema creado bajo su mapa y bajo su modelo del mundo, en donde la persona es víctima de lo que le sucede y la persona te va a contar su verdad porque la persona cree que tiene la razón, porque es su verdad, porque le hicieron daño a esa persona, entonces la persona te va a contar toda su historia y la verdad es de que no te interesa eso. Por eso que hay una presuposición, el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta. Realmente no nos importa mucho la historia de la otra persona. Podríamos utilizar estrategias para saber la historia personal, como eso ya les enseño después. Sin embargo, solo es importante escuchar a la persona para detectar sus patrones lingüísticos y poder detectar creencias limitantes, generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, poder hacer el metamodelo para poder tener un detalle de la historia personal, pero no realmente porque consideremos que su historia sea verdadera, porque si tiene un problema es porque la persona está proyectando algo y la persona no es consciente de ello. El mapa no es el territorio, ¿sí? Por eso siempre ténganlo en cuenta. Y por eso en todos los modelos de negociación también la mejor forma es escuchar a las dos partes, ¿verdad? Y es la mejor forma en los modelos de mediación también, cuando escuchamos a las dos partes. ¿Por qué? Porque las dos creen que tienen la razón, ¿sí? Las dos creen que están hablando desde la verdad, pero cada uno está desde su verdad, su modelo del mundo. Por tanto, la historia no nos importa mucho, en realidad, sino nos importa cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Qué se dice? ¿Qué imagen tiene? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué emoción negativa tiene? ¿En qué parte del cuerpo está sintiendo la emoción? ¿Cómo la está sintiendo la emoción? Todas esas preguntas nos interesan a nosotros para poder solucionar el problema, ¿sí? Entonces les estoy hablando desde un punto de programador neurolingüístico, ojo. Lo que sí nos importa y mucho es cómo ha construido usted en su mente lo que ocurrió. Ahí vamos. ¿En qué se diferencia su modo de producir un estado de depresión del que da lugar a uno de éxtasis? La diferencia principal está en la manera de estructurar las representaciones internas, ¿no? Por ejemplo, esto es muy clásico y esto lo enseñamos en los entrenamientos. Una persona normalmente, por ejemplo, tú lo que tienes que escuchar, por ejemplo, si la persona te viene con depresión y le preguntas depresión cómo específicamente y empiezas a hacer preguntas del metamodelo, tú quieres saber qué imágenes tiene, qué recuerdos realmente están dominando su pensamiento, qué es lo que se dice, todo eso tú quieres saber. No te interesa saber qué le pasó y cuándo le pasó y con quién le pasó. Quizás sí para tú poder simpatizar y extraer un poco de información, pero realmente si tú quieres, si la persona se dice no valgo nada y la persona está diciendo ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces tú debes de cambiar ese patrón o con sus modalidades auditivas, porque tiene una modalidad auditiva que se está diciendo no valgo para nada. Entonces una persona que se está repitiendo constantemente que no valgo para nada, entonces obviamente puede caer en depresión. Entonces nosotros tenemos que ir con técnicas de interrupción de patrón o cambio de sus modalidades para cambiar ese no valgo para nada por un oye, yo puedo hacerlo, ¿listo? Entonces es importante, queremos saber la estrategia que tiene la persona, cómo está construyendo el problema. Es importante tener esto en cuenta, ¿no? Luego hablamos de las submodalidades y cuando ya habla de las submodalidades simplemente es una subcategoría de las modalidades. Cuando hablamos de modalidades hablamos de visual, auditivo, kinestésico, pero cuando hablamos de visuales tenemos muchas submodalidades visuales, porque es como en una pantalla cuando tú estás viendo televisión y tú entras a la configuración de tu pantalla y dices, ¿quieres más color, menos color, más brillo, menos brillo, más opaco, menos opaco? Entonces color o blanco y negro, haces la pantalla más ancha, más pequeña. Entonces esas son las submodalidades. Nosotros representamos de la misma forma porque nuestro cerebro nos da la información de forma holográfica. Entonces tenemos las submodalidades, vienen a ser esas subcategorías de cómo codificamos las experiencias, y eso tiene que ver con el imagen, si es un paisaje o es enmarcada, el color, o si está en blanco y negro, si está enfocado, desenfocado, si está asociado, disociado, etcétera, etcétera. Entonces eso ya es un trabajo específico para poder trabajar con estrategias de submodalidades o con técnicas de submodalidades que, bueno, Anthony Robbins nos da una lista y eso es lo que nosotros les damos en los entrenamientos también para que ustedes puedan trabajar sobre eso, ¿no? Luego hay una parte importante que me gustó, ¿no?
Hagamos lo mismo con una imagen negativa. Le pido que piense en algo que le contrarió y le hizo daño. Ahora tome esa imagen y aumenta el brillo, acérquele más, hágala más grande. ¿Qué ocurre en su cerebro? Muchas personas hayan que se haya intensificado su estado negativo. Obviamente, si ha empleado la imagen, le ha aumentado el color, le ha aumentado el brillo, entonces la imagen, el evento negativo de pronto intensifica la emoción negativa, por supuesto, ¿no? Sin embargo, por otro lado, revierte la imagen a las condiciones iniciales. ¿Qué ocurre después? La hace más pequeña, más oscura, más distante. Descubrirá que las sensaciones negativas van perdiendo su fuerza. Entonces, si yo tengo una imagen a color grande y estoy asociado y estoy escuchando y estoy sintiendo las emociones, estoy asociado, estoy intensificando mis emociones, sean positivas o negativas, ojo. Porque es lo mismo para una fobia, para un miedo como que se representa en una fobia, y es lo mismo para una estrategia de motivación. ¿Listo? Entonces, sin embargo, cuando nosotros queremos asociar a la persona e intensificar emociones, buscamos como programadores neurolingüísticos hacerlo con representaciones internas positivas, de logro, con sus objetivos, estar con su familia, estados de agradecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender esto, por eso les digo, es bueno pasar por un entrenamiento para poder entender cómo esto realmente funciona. Luego tenemos también, después de que hablamos ya de las modalidades, tenemos que saber de que podemos saber cuando una persona está hablando de un canal visual, auditivo, kinestésico, cuál predomina, y luego tienen los predicados, ya sean visuales, auditivos, kinestésicos. Esto ya lo sabemos, no lo voy a profundizar porque eso es algo bastante básico en PNL. Pero sabemos que una persona que es más visual, que predomina la parte visual, se dirige de forma con predicados o verbos mucho más visuales, ¿no? Se ve, observa, mira, quiero mostrarte, entonces utiliza más predicados visuales. Los auditivos, como me escuchas bien, se escucha bien lo que estoy diciendo, recuerdo que tú dijiste, o ese tipo de predicados auditivos. Y los kinestésicos, que están más basados en siento, ¿no? Siento que esto no huele, las cosas no están oliendo bien, ¿no? O tengo una sensación que me hace pensar de que esto no es lo correcto, ¿no? Entonces se trabaja mucho en sensaciones. Eso es algo que ya lo manejamos muy bien en programación neurolingüística, y es algo que ustedes probablemente ya lo han escuchado, así que no vamos a indagar mucho en eso. Luego, vamos, en esta parte es importante, mira. Era fácil preverlo, por supuesto, ya que diferentes representaciones producen diferentes resultados en el sistema nervioso. ¿Por qué dice esto? Porque las submodalidades es cómo codificamos cada experiencia. Y si cambiamos las submodalidades o alteramos las submodalidades, estamos alterando el significado de lo que significa para nuestro sistema nervioso la representación interna. Entonces, esto en términos simples. Por ejemplo, si yo tengo la imagen de un trauma, y yo tengo la imagen de un trauma, si es un trauma, probablemente esté asociado, sea grande, esté asociado, está al rojo vivo, es como si ya estuviera ahí, es por eso que tengo las emociones negativas intensas, ¿verdad? Entonces es así como hemos codificado el trauma en nuestra neurología, y nuestro sistema nervioso, liderado por nuestro cerebro, produce los bioquímicos de miedo, entonces nos hace sentir pánico, estresados, nerviosos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier estado, con cualquier representación. Si estuviéramos totalmente motivados, si nosotros nos imaginamos que estamos ya levantando la copa y que hemos ganado el campeonato y que estamos ahí y que está todo y podemos ver a las personas y escuchamos la canción We Are the Champions y estamos gritando somos los campeones, entonces me empiezo a sentir empoderado, el sistema nervioso va a dar las indicaciones, el cerebro va a decir, mira, estamos ganando, nos sentimos muy bien, motivados, extasiados, entonces empezamos a producir los bioquímicos y de pronto nos sentimos de esa forma en ese mismo momento, no estamos cambiando nuestro estado a través de las representaciones internas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos teniendo esto? Porque si tú te imaginas, es lo mismo, que tú te imaginas tu imagen de que estás ganando el campeonato, pero lo ves ahí medio borroso, es como que a las justas te ves ganando y no te ves levantando la copa, entonces no te vas a sentir empoderado. Es muy diferente al ejemplo que te acabo de dar hace un momento. Entonces, mucho depende en cómo te miras tú, para que tú puedas sentir las emociones que te gustarían sentir. Así que esto no es positivo ni negativo, sino a dónde va tu enfoque es lo que determina lo que tú realmente vas a sentir y crear tu estado y por ende tus comportamientos y resultados, ¿no? Importante entender eso. Ahora, cuando entramos a esta parte ya para poder culminar la segunda parte, esto es importante. Cuando ya entramos a la sintaxis del éxito, ¿sí?
ya estamos hablando de... Hay una secuencia cuando estamos hablando de estrategias, ¿listo? Entonces, el significado de la experiencia viene determinado por el orden de las señales suministradas al cerebro. Ahora, esas señales suministradas al cerebro tienen mucho que ver con tus estrategias internas en base a tus representaciones internas. Lo que quiere decir, ¿cómo hago? ¿Alguna vez te has sentido totalmente motivado? Sí. ¿Recuerdas un momento específico? Sí. ¿Qué es lo primero que tienes que ver, escuchar y sentir cuando estuviste totalmente motivado? Bueno, lo primero es que me veo yo alcanzando mi objetivo, bien. Y luego me digo a mí que yo soy el mejor, bien. Y luego tengo una sensación de logro en la parte baja de mi estómago, bien. Entonces, cuando te ves es una estrategia de representación interna visual. Luego te dices que eres el mejor, es una estrategia auditiva, un auditivo interna porque tú mismo te dices eso. Y luego es una estrategia que es kinestésica interna, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te dices específicamente, o mejor dicho, tú tienes la sensación de seguridad en la parte baja de tu estómago. Entonces es una estrategia de motivación. Y si quiero hablar de la sintaxis de la estrategia o cómo es la nominalización de la estrategia, diría visual creado visual creado interno, auditivo interno creado, podría ser creado si es que es algo que tú te gusta decirte, y luego podrías tener un kinestésico interno, ¿no? Entonces tú escribes B, A y K. Esa es tu estrategia para crear un estado de motivación. Eso es básicamente lo que se da cuando hablamos en estrategia. Es algo que ya el último proceso de lo que es programación neurolingüística en el Master Practitioner ya terminas de aprender esto, porque es básicamente lo que es el modelado, ¿no? Pero esto simplemente es una sintaxis para todos ustedes que han llevado las estrategias de creatividad de Walt Disney con nosotros, o lo pueden adquirir también en la página web en ahpnl.la. Cuando aprendan esto, ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, porque Walt Disney tenía su propia estrategia de creatividad basada en estos pasos, porque cuando Robert Dilly hace el proceso de modelado, hace exactamente lo que acabo de hacer en el ejemplo que les acabo de dar. Entonces es importante saberlo para los que quieran ya entrar a procesos más profundos de modelado y a nomenclaturas, pueden entrar a eso. Sin embargo, no es necesario si quieres hacer coaching o simplemente estás buscando desarrollo personal o empoderamiento, ¿no? Algo más importante que nos dice: emplearemos la palabra estrategia para describir todos estos factores, los tipos de representaciones internas, las submodalidades necesarias y la sintaxis requerida que contribuyen a la creación de un resultado determinado. Miren qué importante, las estrategias o la palabra estrategia tiene estos factores: tipos de representaciones internas, visuales, auditivas, kinestésicas, submodalidades específicamente hablando, las modalidades necesarias con la sintaxis requerida, lo que quiere decir que hay un orden con respecto a esto, ¿no? Entonces, justo lo que acabamos de hablar es importante para las personas que realmente les interesan ya más entrar a procesos de modelado. Va mucho más que eso. No solamente es modelar y pensar como piensa la otra persona, sino qué realmente hace en su cabeza, ¿no? Qué realmente hace con respecto a las imágenes, con respecto a lo que se dice. Si tiene una imagen, cómo es específicamente la imagen, es blanco, negro, a color, está asociado, disociado, está cerca, lejos, está digamos, es muy diferente una imagen que tenga acá con una imagen que tenga acá, ¿no? Entonces la posición de la imagen es importante, los drivers es importante, si está de repente enfocado o desenfocado, o si la imagen la tiene acá es muy diferente a la imagen que tenga acá, ¿no? Por ejemplo, las personas que son o los campeones en tiro en blanco, es importante porque en su estrategia para tener precisión en el tiro al blanco, lo interesante es que cuando hicieron un estudio modelado, es de que normalmente cuando tú haces tiro al blanco te imaginas que tu blanco está allá lejos y tú tienes que afinar tu puntería allá, ¿no? Sin embargo, los campeones de tiro al blanco saben lo que hacían. Esa imagen de allá la traían hasta acá y la imagen la tenían totalmente cerca. Y es por eso que tenían mucho más precisión al momento de ejecutar el tiro. Ese cambio que han hecho, lo han hecho en base a su representación interna visual. Ellos pueden hacer eso, todos nosotros podemos hacerlo, pero es importante entenderlo. Entonces, es como en el básquet, ¿no? En el básquet, cuando nosotros entrenábamos, si tú te fijabas más en el proceso, probablemente no la metías, pero si te enfocabas y sabías y tenías la imagen de la pelota pasando el cesto, entonces probablemente tenías más precisión para encestar. Eso fue mental y muchas veces es inconsciente. Hay que saber elicitar y provocar las estrategias en las personas de éxito, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Ahora, ¿qué otras estrategias existen? Hay estrategias para la persuasión,
Sí. ¿Se puede organizar el material que se quiere explicar a alguien de manera que convenza casi irresistiblemente? Por supuesto. ¿Para la motivación? Sí. ¿Para la seducción? Sí. ¿Para el aprendizaje? Sí. ¿El entrenamiento deportivo? Sí. ¿La venta? Sí. Puede usted estar seguro. La depresión, sí. El éxtasis, sí. Hay maneras específicas de representarse en nuestra experiencia del mundo en determinadas secuencias capaces de crear estas emociones. Dalo por hecho, dalo por contado. Y con eso acabamos el día de hoy. En conclusión, quería acabar esto porque toda estrategia, todo estado tiene una estrategia. Todo estado tiene una estrategia. La depresión tiene una estrategia. Para que se cumpla la depresión como estrategia, como estado, una persona tiene que mirar hacia abajo. Es imposible estar en depresión sin mirar hacia abajo, ¿verdad? O bajando los hombros y decirme ciertas cosas y atrayendo emociones negativas, ¿no? Es imposible caer en depresión. Lo mismo para la motivación, el empoderamiento, para la ansiedad. Las personas que tienen ansiedad tienen su estrategia para entrar en la ansiedad. Si las personas que entran en ansiedad o sienten ansiedad tienen estrategias y se enfocan en lo que no quieren. Cuando se enfocan en lo que no quieren, se imaginan que las cosas van a pasar en contra de cómo les gustaría a esas personas, ¿no? Ay, si me sucede eso, y si me sucede lo otro, y si no llego a la meta, y si me pasa esto, eso genera ansiedad. Te enfocas en lo que no quieres. Pero si te enfocas en lo que quieres y sabes que eso va a suceder porque tienes la certeza, o ya has creado tu futuro, o has trabajado sobre tu visualización o tus objetivos SMART, entonces no tienes ansiedad porque sabes que eso va a suceder y va a salir todo bien, ¿no? Entonces, eso es una estrategia, por ejemplo. Eso es una estrategia. Y sobre eso trabajamos en programación neurolingüística porque básicamente en todo modelo y en toda técnica que tú puedas encontrar, todo es en base a estrategias. Solo que es importante tener esto en cuenta si es que quieres profundizar tu aprendizaje en lo que es programación neurolingüística, porque es bueno entender de que todo es estrategia. Si entendemos esto, le cambias la vida a la otra persona. Muchas veces en el coaching como tal queda muy abstracto, pero cuando haces un coaching con PNL, con conocimientos, estrategias, de frente le preguntas a la persona y cuando piensas en eso tienes una imagen. Sí, tengo la imagen de mi mamá que me gritaba cuando era pequeño. Bien, cuando tienes esa imagen, ¿es blanco, negro, a color? Es a color. ¿Estás dentro de la imagen o lo estás viendo con tus propios ojos? ¿O lo ves a través de tus propios ojos? No, estoy dentro de la imagen. Bien. Ahora, ¿a color o blanco, negro? A color. Bien, la persona está asociada. Ahora, quiero que des un paso hacia atrás y te mires en la imagen. Y automáticamente, ¿y ahora cómo te sientes? Mucho mejor. Solamente sabiendo eso le puedes cambiar la vida a la persona, sabiendo estrategias. Por eso es que el coaching con PNL para mí debe ser PNL 99% y 1% de coaching. Eso hace la diferencia en nuestros programas de entrenamiento porque les enseñamos a llegar a eso con simples preguntas y solucionar el problema. Y luego le preguntas a la persona, y ahora ese recuerdo que tenías con tu mamá y eso que pensabas sobre ti mismo basado en el recuerdo del pasado que tenías con tu mamá, y te dice, yo no lo tengo. ¿Ese era un problema? O se ríen simplemente, o ya no tienen la emoción. Entonces solucionas el problema. Pero eso es cuando tú entiendes de que la persona tiene estrategias para generar ese problema. Eso no hacen los coaches convencionales. Eso no lo entienden de esa forma. Pero un panelista sabe que tiene una estrategia, sabe que tiene una imagen, un recuerdo. Se te está diciendo algo para co-crear esa emoción, ese problema. Entonces, si yo soy capaz de elicitar eso y cambiarlo con técnicas de sus modalidades, el problema está resuelto en 5 o 10 minutos. Fácil. Eso todos ustedes han visto. Hago las demostraciones consecutivamente en los entrenamientos, pero es bastante fácil. Y eso va a ser, y eso en realidad, con eso quiero terminar el programa del día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo, a todos los que estuvieron dejando las preguntas. En un momento voy a pasar a todas a responder algunas preguntas. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando, los que estuvieron compartiendo. Y recuerden la parte 1 de esta sección de Poder Sin Límites de Anthony Robbins. Lo pueden encontrar en Facebook, YouTube o podcast de su preferencia. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar y ver este programa. Nos vemos a la próxima. Chao.